Hay muchos hacks y trucos en el iPhone que te ahorran tiempo, estrés y energía. Te voy a compartir mis 10 hacks favoritos que utilizo absolutamente todos los días en el iPhone y que yo no pudiera vivir sin ellos. Número 1 es utilizar atajos del teclado para tener información más útil a la mano. Esto me cambió la vida cuando alguien me lo enseñó. Si entras a la configuración y te vas a general, después teclado, tenemos esta opción de reemplazar texto. Normalmente se usa para escribir rápido algunas frases, pero un increíble hack es poner información útil aquí. Entonces, por ejemplo, le damos en agregar y en frase puedo poner mi número de cuenta del banco que siempre estoy compartiendo. Y después en función rápida le podemos poner algo como numc para acordarme del número de cuenta. Ahora, cada vez que te pidan tu número de cuenta, en vez de buscarlo en notas o en alguna aplicación, simplemente donde sea que estés tecleas numc y ahí está tu número de cuenta listo para mandarlo. Si un amigo te tiene que pagar la comida o un cliente te tiene que pagar, rápidamente mandas tu cuenta en menos de un segundo. Y puedes tener diferentes cuentas, puedes poner numc2 o num Banorte o Banregio, lo que sea que utilices. Puedes hasta hacer atajos para tu número de identificación del colegio, teléfonos, cuentas, direcciones. Por ejemplo, si te piden mucho la dirección de tu casa, la guardas y le pones dirección o algo y con una frase rápida puedes mandar tu dirección en un segundo. Súper útil esto de los atajos. Yo me ahorro mucho tiempo con esto de los atajos del teclado. Ahora, vámonos a unos trucos rápidos. Número 2. Si estás en Safari y estás tecleando una página web, en vez de escribir .com, puedes dejarle picado el punto para tener opciones de dominios y escribirlo más rápido. Número 3. La mayoría sabe que si le dejas picado a la barra de espacio, tienes el cursor para poder acomodarte con precisión en un texto, pero si colocas otro dedo mientras estás en el modo de cursor, puedes ahora seleccionar también con bastante precisión. Está súper útil. Número 4. Si haces un error en la calculadora, puedes deslizar hacia la derecha para borrar el último dígito y dejar picado para copiar o pegar un número. Y también puedes voltear el iPhone en horizontal para entrar a calculadora científica. Número 5. Si te equivocaste o borraste algo sin querer, puedes agitar el teléfono para deshacer. Y funciona múltiples veces. Esto me ha salvado a mí muchísimo tiempo y estrés. Número 6. Si entras a la aplicación de teléfono y sin teclear nada, pulsas el botón de llamar, se pone automáticamente el número de la última persona con la que hablaste en caso de que le quieras volver a marcar rápido. Número 7. Si te encuentras un iPhone y no sabes de quién es, aunque esté bloqueado, le puedes dejar picado al botón de encendido y preguntarle a Siri directamente de quién es este iPhone. Creo que este iPhone es de Santos. Yo lo tengo guardado como Santos, depende cómo tengas tu iPhone guardado, pero si estás en una fiesta o algo puedes saber de quién es el iPhone. Antes de pasar al siguiente truco, según mis analíticos de YouTube, el 70% de personas que están viendo estos videos no están suscritas. Es gratis y me ayuda muchísimo. Por favor, si eres uno de ellos, suscríbete aquí abajo, no cuesta nada y no te va a estar molestando YouTube. Ahora sí, continuamos. Y número 8, a mí me solucionó muchos problemas porque yo uso Gmail en vez de la aplicación nativa de mail de Apple. Y antes, cuando le picaba, por ejemplo, al correo electrónico de alguien en Instagram, me mandaba directo a la aplicación de mail en vez de a Gmail. Y muy recientemente Apple introdujo algo increíble. Ahora puedes entrar a configuración, buscas la app de Gmail o la que utilices y aquí puedes cambiar la app para que sea el correo predeterminado. Entonces, ahora que estoy en Instagram, por ejemplo, y le pico a un correo, me manda a Gmail. Y si les gusta Chrome u otro navegador, también puedes cambiar el navegador predeterminado. Si entras a los ajustes, buscas a Chrome y aquí también está la opción para cambiarlo. Pero a mí personalmente prefiero navegar en Safari. Ahora, número 9 es un poco más complicado, pero súper útil si lo aprovechas bien. Mucha gente no sabe que se pueden cambiar ajustes del iPhone por aplicación, como la orientación del teléfono o el modo oscuro del teléfono y hacerlo específicamente en cada aplicación, y esto se hace todo automáticamente. Para configurarlo, esto se hace en la app de atajos. Te vas a la pestaña de automatización personal y buscas la opción de app. Tenemos que hacer una acción cuando se abra y otra acción cuando se cierre esta aplicación. Entonces, primero,
cuando se abra y después seleccionamos la app que queremos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho usar Twitter en modo oscuro, pero no me gusta que todo el teléfono esté en modo oscuro. Entonces selecciono Twitter y le damos en siguiente. Después, en agregar acción, podemos buscar modo oscuro y aquí tenemos la opción de establecer aspecto. Entonces ya tenemos encender, apagar, aspecto oscuro. Le damos en siguiente y podemos ver nuestra automatización. Es importante aquí también quitar la opción de preguntar al ejecutar para que no te esté molestando y funcione todo detrás de las escenas. Le damos en listo y ya quedó este. Ahora tenemos que hacer la automatización, pero ahora cuando se cierre la aplicación hacemos lo mismo. Seleccionamos Twitter, establecer aspecto, pero ahora aclaro, no preguntar al ejecutar y listo. Entonces ahora mi teléfono está en modo claro, pero cada vez que entro a Twitter se cambia automáticamente a modo oscuro y cada vez que salga regresa a modo claro. Puedes hacer esto y personalizar para todas las aplicaciones que quieras y también con otras funciones, por ejemplo orientación del teléfono. Si vamos a decir que por ejemplo le quieres quitar el lock de orientación cuando estás dentro de YouTube, lo prendes cuando entras a YouTube y cuando sales de YouTube lo programas para que se vuelva a bloquear y no se esté volteando el iPhone. Si te metes aquí puedes personalizar todas las aplicaciones para que se vean exactamente como quieras por aplicación. Está bien útil. Número 10 es usar la app de archivos para escanear documentos rápido. Dentro de la app te vas a la carpeta donde quieres guardar el documento escaneado y le picas a los puntitos en la parte de arriba y tenemos esta opción de escanear documentos. Automáticamente se abre la cámara y te deja tomar una fotografía, te deja ajustarla y hasta cambiarle varios filtros. Puedes hacer múltiples scans hasta que tú termines y ya le das en guardar. Y se va a guardar en el folder donde estabas. Le puedes cambiar el nombre antes de guardarlo y se guarda automáticamente como un PDF. Este PDF, si entras, le puedes picar al nombre arriba, puedes bloquearlo con una contraseña, puedes mandarlo a imprimir o transferir a otro folder y abajo puedes compartirlo fácilmente enviando una copia o invitando a alguien a colaborar. Y en el lápiz, si es que tienes que firmar el documento, puedes agregar una firma rápida. Y lo más pro de todo es que si le dejas picado a un archivo que quieres mandar y está muy pesado, te vas abajo a las acciones rápidas y aquí puedes optimizar tamaño de archivo. Crea una copia que pesa mucho menos. En mi caso de 300 megabytes lo redujo a 18 megabytes. La app de archivos de Apple se ha hecho muy poderosa los últimos años y poca gente lo aprovecha. Estás bajando aplicaciones para escanear, todo lo puedes hacer dentro de la aplicación de Apple. Funciona muy cool, tiene muchas opciones y también está el sistema de agregar etiquetas. Puedes también tú agregar etiquetas a todos tus archivos para organizarlos mejor. Está bastante poderosa, quizá luego haga otro video específicamente hablando de la aplicación de archivos. Hay muchos hacks y trucos viejos y nuevos que de repente se te pasan y no sabías que existían y en realidad te ayudan mucho a hacer cosas más rápidas en tu iPhone. Espero que este video se hayan llevado al menos un par de trucos para aprovechar y me encantaría descubrir más. Si es que tienen un truco poco conocido, porfa déjenlo aquí abajo en un comentario en el video y los estaré checando. Quizá en el próximo video de trucos puedo incluir el que tenga más likes aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace.